Bueno, el cambio de gabinete viene precisamente a remover de manera mucho más fuerte, en menos de un año, el gobierno de Gustavo Petro, que recordemos ya había dejado partir o cambiado a 3 ministros y ministras hace algunos meses, sobre todo después de que se conociera las críticas que había al interior, de hecho, del gabinete, sobre todo en algunos de ellos, a parte de las reformas que impulsa Gustavo Petro, que no ha logrado consolidar en el Congreso, pese a haber llegado al gobierno con importantes mayorías. Se ha quebrado la coalición de gobierno y vamos a conversar primero sobre la evaluación que hace de los nuevos integrantes del gabinete y sobre las reformas también que se empujan desde parte del gobierno de Gustavo Petro, con Jennifer Pedraza, que es congresista, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, también vinculada a Dignidad y Compromiso. ¿Cómo está, congresista? Hola, un saludo muy fraterno desde Colombia hasta Chile. Aquí muy feliz de estar acompañándoles el día de hoy. Muchas gracias. Además, la están viendo en Colombia también. Le quiero comentar porque efectivamente nosotros llegamos a toda Latinoamérica. A esta hora estamos transmitiendo desde Chile y por eso es tan importante también conocer desde su punto de vista, usted no pertenece al gobierno, no es de los partidos oficialistas, cuál es la opinión que tiene respecto de los cambios que ha impulsado el presidente Petro en este gabinete nuevo. Lo que ha ocurrido es que el primer gabinete que conformó el presidente Gustavo Petro tenía una participación muy clara de partidos tradicionales que también fueron declarados partidos de gobierno en el anterior gobierno del expresidente Iván Duque. Así que ahí ha habido una tensión, pues varios de estos partidos no han acompañado las reformas que ha presentado el gobierno nacional, especialmente en lo referente a la reforma a la salud, pues la reforma que presentó la exministra Carolina Corcho eliminaba las EPS, que son las entidades intermediarias del sistema de salud. Estos partidos se opusieron desde el principio a esta reforma, pero el presidente Gustavo Petro, digamos que tomó la decisión de tener una conversación a puerta cerrada con los presidentes de los partidos, no con sus congresistas, quienes son pues los que votan evidentemente las reformas. Unas 3 semanas después de estas conversaciones, que hay que decir que el país pues no presenció, digamos, a diferencia del Congreso, pues que tiene una transmisión y una publicidad de los debates, estas discusiones fueron a puerta cerrada. De manera que yo creo que hoy el presidente Gustavo Petro está siendo en parte víctima de su propio invento, que le dio un poder muy grande a los presidentes de estos partidos tradicionales, como el expresidente César Gaviria, como Dilian Francisca Toro, que es la actual presidenta del partido de la U, y el senador Cepeda, que es el presidente del Partido Conservador. Estos son los partidos que hacían parte de la coalición de gobierno del expresidente. Sí, ahora estoy pensando en 2 cosas que usted ha dicho. Primero, en la actividad política. La actividad política incluye también conversaciones a puertas cerradas, efectivamente, no todo expuesto, para llegar a acuerdos que permitan avanzar en el Congreso. O sea, hay espacios de conversación y eso ha sido histórico y quizás incluso basándonos en las experiencias recientes en Chile, parte de lo que se criticó efectivamente del intento de hacer, por ejemplo, en la Convención Constitucional, todo completamente abierto, era la falta de política, refiriéndose a estas conversaciones que hay que tener a puertas cerradas. Y en este caso usted mencionaba además con los presidentes de los partidos en vez de hablar de con quienes están en la Cámara o quienes están en el Congreso votando, cuando uno espera que haya disciplina partidaria. Es verdad que en todas partes, incluyendo en Chile, también eso se ha ido perdiendo y ya no hay presidentes de partidos que puedan organizar finalmente a quienes están votando. Pero lo relevante es que en esas conversaciones lo concreto es que no logró acuerdos Gustavo Petro. Efectivamente, no se logró un acuerdo, pero yo, por supuesto, no estoy en contra de que haya conversaciones, digamos, entre los presidentes de los partidos y el presidente de la nación. El problema es que estas conversaciones se dedicaron a modificar particularmente el articulado. Es decir, sí empezaron a sustituir
de alguna manera el trámite en el Congreso de la República. Y esto terminó siendo relevante porque hoy la táctica que a mi parecer está adoptando el presidente Gustavo Petro es reemplazar esa negociación directamente con las cabezas de los partidos para hacerlo ahora directamente con los congresistas y con las congresistas que representan a estos partidos en el Senado y en la Cámara de Representantes. Claro, probablemente porque no logró llegar a acuerdo con los presidentes de los partidos respecto de las modificaciones para que la reforma pudiera avanzar. Ahora, usted concretamente, ¿qué considera de los nuevos miembros del gabinete? Se señala que son aliados políticos mucho más cercanos al presidente Petro, que están más alineados con sus reformas que otros que partieron y que incluso habían sido críticos con la reforma, por ejemplo, a la salud. Pero eso no le podría dificultar aún más las posibilidades de conseguir acuerdos en el Congreso donde no tiene mayoría. Gran parte de su nuevo gabinete son las personas con las que él gobernó Bogotá cuando fue alcalde. Llama la atención que los ministros cercanos al expresidente César Gaviria, que fue, digamos, el presidente del Partido Liberal, uno de los que más se ha opuesto a la reforma a la salud, siguen haciendo parte del gabinete. Estamos hablando del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Justicia. ¿Cuál creo yo que va a ser la táctica del presidente Gustavo Petro? Si bien ya no es una conversación directa con los presidentes de los partidos, para responder la segunda parte de tu pregunta, lo que creo que va a intentar es distribuir esos cargos, aquí en Colombia le llamamos la mermelada, directamente con los congresistas, de manera que a pesar de que haya un cambio ministerial, es posible que, digamos, se mantenga la apuesta del presidente de la participación ya no de los directores de los partidos, sino de los congresistas en esos espacios dentro de los ministerios. Hay que tener en cuenta que en octubre vamos a tener las elecciones regionales, territoriales en Colombia, en donde, pues, lamentablemente a mi parecer, pero juega mucho los cargos que tienen los partidos políticos. Perfecto, explíquenos bien, por favor, porque una cosa que nos encanta es también poder conocer mayor en profundidad de qué manera se utilizan conceptos o distintos términos para describir situaciones del mundo de la política, por ejemplo, o en general de las comunidades de la distinta Latinoamérica a la que llegamos. ¿Qué significa eso de la mermelada y en concreto, en qué se traduciría? La mermelada se conoce aquí en Colombia como la distribución de puestos estratégicos de cara a unas elecciones. Y se volvió muy viral el término porque lo usó por primera vez el expresidente Juan Manuel Santos, o en medio del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, refiriéndose a que había que distribuir la mermelada de manera equitativa en toda la tostada. De ahí en adelante nos referimos a ello, o usamos este término para referirnos a la distribución de los puestos. Yo tengo, la verdad, desde mi partido, una reticencia a esa forma de hacer política porque creo que inhibe el debate de argumentos y el debate, digamos, profundo que requiere Colombia para hablar de estas reformas. Ya no se vuelve el debate si acabaron o no las EPS, si reglamentaron o no, yo qué sé, la reforma pensional, la reforma laboral que ha presentado el gobierno, sino que, pues, muchos de los interesantes argumentos pues se les meten unos cargos políticos en la boca al representante. Claro, se acaba el debate deliberativo, digamos, en la que es posible conversar respecto de qué es mejor o peor, sino que se empiezan a generar acuerdos que, como usted señala, permitan la incorporación a cargos estratégicos de quienes hoy están vinculados al Congreso. Y esa sería entonces la táctica. Entonces, no consigue apoyo en un gabinete que es mucho más plural y que debiera haber significado el apoyo de los partidos de la coalición de gobierno. Por el contrario, la coalición se rompe y ahora la estrategia es ir directamente a negociar con un Congreso que al parecer tampoco necesariamente responde con disciplina partidaria a los presidentes de partido, dado que existe una posibilidad de que así Petro logre avanzar entonces en sus reformas. Usted concretamente, congresista, ¿qué piensa de la reforma de la salud y de las otras que impulsa el presidente Petro? La reforma a la salud persigue objetivos nobles, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud, que aquí en Colombia son contratistas y cada 3 meses tienen que estar renovando sus contratos, jornadas laborales muy extensas. 1, 2, un enfoque preventivo del sistema de salud. 3, es verdad que hay que poner en cintura a las EPS porque sí ha habido muchos casos de corrupción en Colombia en donde ellas no le giran la plata a los hospitales y por ende los hospitales se quiebran.
Sin embargo, la estructura que propone la reforma para reemplazar a las EPS es insuficiente y por eso pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Creo, en un segundo término, que la reforma laboral es muy acertada, recupera derechos laborales que se nos fueron quitados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Estamos hablando del pago de horas nocturnas, del pago de horas extras, y la reforma pensional también me parece que es acertada, pero sí creo que pues hay que dar un debate más profundo sobre el fortalecimiento del Fondo Público de Pensiones. Importante. Para la hacer... reforma La reforma a la salud es la más compleja. Eso le quería preguntar. Y para cerrar, congresista, a su juicio, ¿cómo debiera actuar el presidente Gustavo Petro ahora con el Congreso? Pues yo creo que el presidente Gustavo Petro debería volver a actuar como ganó las elecciones, que es dando un debate de ideas, vinculándose a los partidos políticos que tienen una agenda de cambio, porque también esto vale la pena decirlo, partidos como el Partido Verde, que son partidos de gobierno y con los cuales hay una mayor afinidad ideológica, no han sido tenidos en cuenta en estas conversaciones sobre cómo deberían organizarse las reformas, y en ese sentido pues yo espero y aspiro a que el gobierno tenga una posición de debate mucho más transparente que la que hemos venido teniendo hasta ahora. Muchas gracias, Jennifer Pedraza, congresista vinculada a Dignidad y Compromiso, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, dándonos sus impresiones sobre este cambio de gabinete, el nuevo gabinete de Gustavo Petro y las reformas que impulsa y la estrategia política que ha estado utilizando el presidente Petro. Muchas gracias, que tenga un muy buen día.